La historia de la ingeniería mecánica es un testimonio del deseo humano de superar los límites de la física, una crónica de fuego, acero y potencia desmedida que ha transformado la manera en que nos desplazamos por la tierra, el mar y el aire. Para comprender la magnitud de estos avances, es necesario explorar los 10 motores más potentes de todos los tiempos, máquinas que no solo representan el pináculo de la técnica, sino que actúan como monumentos a la ambición de nuestra especie. Este relato fluye sin interrupciones, omitiendo títulos o listas jerárquicas, expresando cada cantidad numérica mediante letras y respetando la norma estricta de siglas separadas por guiones y la ausencia total de términos extranjeros o abreviaturas simplificadas, para honrar la pureza de la narrativa en nuestro idioma. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Iniciamos esta exploración con el motor de turbina de gas que propulsa al tanque de combate principal de los Estados Unidos, el Honeywell AGT-1500. Esta maravilla de la propulsión terrestre es capaz de entregar una potencia de 1500 caballos de fuerza en un envase notablemente compacto. A diferencia de los motores de pistones tradicionales, esta turbina puede utilizar una amplia variedad de combustibles, desde diésel hasta gasolina de aviación o queroseno, lo que le otorga una versatilidad logística inigualable en el campo de batalla. Su funcionamiento se basa en la compresión de aire a altísimas velocidades, que luego es mezclado con combustible e incendiado para generar una corriente de gases que mueve las turbinas conectadas a la transmisión. El silencio relativo de su operación, comparado con los grandes motores diésel de otros tanques, le permite acercarse a sus objetivos con una discreción sorprendente para un vehículo de 60 toneladas. La complejidad de sus componentes internos, fabricados con aleaciones de níquel y cerámica para soportar temperaturas extremas, lo sitúa como uno de los motores de uso militar más sofisticados y potentes jamás producidos en masa. El diseño de este motor permite un mantenimiento modular, donde secciones enteras de la turbina pueden ser reemplazadas en cuestión de horas, asegurando que la fuerza operativa no se vea mermada por fallos mecánicos prolongados. La ausencia de un sistema de refrigeración por líquido convencional elimina el riesgo de fugas de radiador bajo fuego enemigo, confiando exclusivamente en el flujo de aire masivo para mantener la integridad térmica de sus componentes críticos. Ascendiendo en la escala de potencia bruta, nos encontramos con el motor de combustión interna más grande del mundo, el Wärtsilä-Sulzer RTA-90i6C. Esta bestia de la ingeniería naval es un motor diésel de 2 tiempos diseñado para propulsar los buques portacontenedores más gigantescos que surcan los océanos. Sus dimensiones son sencillamente astronómicas. Tiene una altura de 13 metros y una longitud de 27 metros, pesando más de 2.300 toneladas. En su configuración de 14 cilindros, es capaz de generar una potencia asombrosa de 108.920 caballos de fuerza. Cada uno de sus cilindros tiene un diámetro de casi 1 metro, y el cigüeñal por sí solo pesa 300 toneladas. A pesar de su tamaño colosal, es uno de los motores más eficientes del planeta en términos de conversión de energía térmica en trabajo mecánico, gracias a su baja velocidad de rotación, que apenas alcanza las 102 revoluciones por minuto. Esta máquina es el corazón que mantiene latiendo el comercio global, permitiendo que millones de toneladas de mercancías crucen el Pacífico con una fiabilidad que desafía la imaginación. La gestión térmica de este gigante requiere un sistema de lubricación que bombea miles de litros de aceite por minuto, evitando que la fricción en los cojinetes del cigüeñal genere un calor destructivo, mientras que sus sistemas de recuperación de calor residual aprovechan los gases de escape para generar vapor y electricidad adicional para el buque. La estructura del bloque motor está reforzada con tensores de acero de alta resistencia que atraviesan toda su altura para soportar las presiones de combustión masivas que se generan en cada ciclo de trabajo. En el ámbito de la aviación comercial, el motor General Electric GE-90-115B ostentó durante mucho tiempo el título de la turbina de reacción más potente del mundo. Diseñado para el avión de largo alcance Boeing 777, este motor es capaz de generar una fuerza de empuje de 115.000 libras. Para poner esto en perspectiva, un solo motor de estos produce más potencia que todos los motores de un transatlántico antiguo combinados. Una de las innovaciones más destacadas de este motor es el uso de aspas fabricadas en materiales compuestos de fibra de carbono con bordes de titanio, lo que reduce drásticamente el peso y permite una entrada de aire mucho más eficiente.
El diámetro de su ventilador frontal es tan grande que el fuselaje de un avión pequeño podría pasar a través de él. La precisión con la que se fabrican sus componentes permite que opere de forma continua durante miles de horas en condiciones de presión y temperatura que derretirían el acero convencional, siendo un pilar fundamental de la seguridad y eficiencia en los vuelos intercontinentales. El sistema de gestión electrónica monitoriza miles de parámetros por segundo, ajustando el ángulo de los álabes del estator para optimizar el flujo de aire en cada etapa del ascenso y crucero, garantizando que la aeronave pueda cruzar océanos enteros con la máxima confianza mecánica. No obstante, el trono de la aviación fue reclamado recientemente por el General Electric GE-9X, el motor desarrollado para el nuevo modelo Boeing 777X. Aunque su empuje nominal es ligeramente menor al de su predecesor para optimizar el consumo, ha registrado picos de potencia en pruebas que superan las 134.000 libras de empuje, estableciendo un nuevo récord mundial. Esta joya de la termodinámica utiliza componentes fabricados mediante impresión de 3 dimensiones y cerámicas de matriz compuesta que pueden operar a temperaturas superiores al punto de fusión de las aleaciones metálicas más avanzadas. Su eficiencia es tal que consume un 10% menos de combustible que los motores de la generación anterior, demostrando que la potencia máxima no está reñida con la responsabilidad ambiental. La escala de esta máquina es tan imponente que sus aspas deben ser diseñadas con curvaturas aerodinámicas complejas que solo pueden ser calculadas mediante supercomputadoras, asegurando que el flujo de aire sea perfecto en cada fase del vuelo. Además, el sistema de combustión interna de este motor emplea inyectores de combustible de geometría variable que ajustan la mezcla de aire y queroseno en milisegundos, garantizando una explosión limpia y potente que minimiza las emisiones de óxidos de nitrógeno. El uso de materiales cerámicos en la zona caliente del motor permite prescindir de sistemas de refrigeración por aire excesivamente complejos, lo que simplifica la estructura interna y reduce el peso total de la unidad propulsora. Pasando al mundo de la propulsión espacial, debemos rendir homenaje al motor F-1 de la empresa Rocketdyne, utilizado en el cohete Saturno V que llevó al ser humano a la Luna. 5 de estos motores trabajaban en conjunto para generar un empuje total de 7.500.000 libras en el momento del despegue. Individualmente, cada motor F-1 producía 1.500.000 libras de empuje, quemando una mezcla de queroseno refinado y oxígeno líquido a un ritmo de 3 toneladas por segundo. La potencia mecánica generada por las turbobombas que alimentaban la cámara de combustión era equivalente a la potencia de 30 portaaviones nucleares. Fue el motor de una sola cámara más potente jamás construido, y su rugido podía sentirse a kilómetros de distancia, haciendo temblar el suelo y rompiendo ventanas en las áreas circundantes. Su fiabilidad fue perfecta durante todo el programa Apolo, consolidándose como la cima de la potencia química dirigida a la exploración del cosmos. El diseño de la tobera de escape incorporaba un sistema de refrigeración por regeneración, donde el combustible circulaba por diminutos tubos antes de ser inyectado, absorbiendo el calor extremo y evitando que la estructura del motor se desintegrara por las altas temperaturas. Este proceso no solo protegía el motor, sino que precalentaba el combustible, mejorando la eficiencia de la combustión en la cámara principal y permitiendo que el cohete escapara de la gravedad terrestre con una carga útil sin precedentes. En la era moderna de la exploración espacial, el motor Raptor de la empresa SpaceX representa el siguiente salto evolutivo. Diseñado para la nave Starship, este motor utiliza metano líquido y oxígeno líquido, una combinación conocida como ciclo de combustión por etapas de flujo completo. Esta arquitectura técnica es extremadamente compleja, pero permite alcanzar presiones dentro de la cámara de combustión que superan los 300 bares, lo que se traduce en una eficiencia y potencia sin precedentes. Cada motor Raptor es capaz de generar más de 500.000 libras de empuje en un tamaño mucho más reducido que el antiguo F-1. La capacidad de estos motores para ser reutilizados múltiples veces y su diseño orientado a la colonización de Marte los convierte en una de las piezas de ingeniería más ambiciosas de la historia contemporánea. El uso de aleaciones metálicas desarrolladas internamente para resistir la oxidación por oxígeno a alta presión es un testimonio del avance de la ciencia de materiales. La capacidad de este motor para realizar maniobras de encendido y apagado múltiple en el vacío del espacio permite que la nave realice aterrizajes precisos, algo fundamental para la visión de transporte interplanetario recurrente. Al utilizar metano como combustible, este motor permite la posibilidad de fabricar el retorno en la superficie de Marte mediante la reacción de Sabatier,
transformando la atmósfera marciana en energía utilizable para el viaje de regreso a la Tierra. Regresando a la Tierra, pero esta vez a las pistas de arrastre, el motor de los vehículos de la categoría Top Fuel representa la forma más violenta de potencia sobre ruedas. Estos motores de 8 cilindros en V, basados en la arquitectura de los antiguos motores de Chrysler conocidos como Hemi, generan una potencia estimada de 11.000 caballos de fuerza. No utilizan gasolina convencional, sino nitrometano, un combustible que contiene su propio oxígeno y que arde con una energía explosiva tal que el motor está al borde de la destrucción estructural en cada segundo de operación. La presión generada por los gases de escape es tan alta que los propios tubos de escape actúan como propulsores, aportando cientos de libras de fuerza hacia abajo para mantener el vehículo pegado al suelo. Durante una carrera de menos de 4 segundos, el motor consume cerca de 60 litros de combustible y los pistones soportan fuerzas de aceleración superiores a las de una bala saliendo de un fusil. El nivel de vibración mecánica es tan intenso que los sensores de datos deben estar aislados por capas de polímeros especiales para evitar que los circuitos electrónicos se fragmenten durante la aceleración inicial. Al final de cada carrera, el motor debe ser desarmado casi por completo para inspeccionar las bielas y los cigüeñales, que a menudo terminan fundidos o deformados por el estrés térmico extremo, demostrando que esta es una ingeniería de sacrificio para obtener la victoria en fracciones de segundo. En el ámbito de la generación de energía eléctrica, las turbinas de gas industriales como la Siemens SGT5-8000H son colosos de la potencia estática. Estas máquinas están diseñadas para funcionar en plantas de ciclo combinado, donde el calor de escape de la turbina se utiliza para generar vapor y mover una segunda turbina. La potencia de salida de una sola de estas unidades puede superar los 590 megavatios, lo que equivale a casi 800.000 caballos de fuerza. Su eficiencia térmica es superior al 60%, un hito que se consideraba imposible hace apenas 2 décadas. La precisión necesaria para que una masa de cientos de toneladas gire a 3.000 revoluciones por minuto de forma constante durante años es sobrecogedora. Cada aspa de la turbina debe soportar fuerzas centrífugas equivalentes al peso de un camión cargado, mientras es golpeada por gases a 1500 grados centígrados. Los sistemas de monitorización digital analizan miles de puntos de datos por segundo para predecir cualquier desgaste microscópico, asegurando que la red eléctrica que alimenta a millones de hogares nunca sufra una interrupción por fallo mecánico. Estas turbinas representan el equilibrio perfecto entre la potencia bruta y la necesidad de una entrega de energía constante y estable, sirviendo como la columna vertebral de la infraestructura energética moderna. No podemos dejar de mencionar el motor diésel eléctrico que impulsa a las locomotoras de carga más potentes, como el motor EMD 710. Con 16 cilindros y un diseño de 2 tiempos, este motor genera miles de caballos de fuerza que no se transmiten directamente a las ruedas, sino que se utilizan para alimentar gigantescos generadores eléctricos. Estos, a su vez, mueven motores eléctricos situados en los ejes de la locomotora. Esta configuración permite un par motor inicial infinito, necesario para poner en movimiento trenes que pueden medir varios kilómetros y pesar decenas de miles de toneladas. La robustez de estos motores les permite operar en los desiertos más cálidos o en las estepas congeladas con un mantenimiento mínimo, demostrando que la potencia extrema también puede ser sinónimo de resistencia extrema a lo largo de décadas de servicio ininterrumpido. El sistema de refrigeración por aire forzado garantiza que los generadores eléctricos no se sobrecalienten bajo cargas extremas, mientras que los filtros de aire de alta capacidad evitan que el polvo de las minas o el hollín de los túneles afecten la combustión interna. Estas locomotoras son capaces de arrastrar cargas que requerirían cientos de camiones, reduciendo significativamente el impacto ambiental del transporte de materias primas a larga distancia. Finalmente, el motor W16 del Bugatti Chiron representa la cúspide de la ingeniería en automóviles de lujo y alto rendimiento. Con 8 litros de cilindrada y 4 turbocompresores, este motor genera 1.600 caballos de fuerza. Su arquitectura es única, uniendo 2 bloques de 8 cilindros en V en un solo cigüeñal, lo que permite un flujo de potencia suave pero devastador. El sistema de refrigeración es tan complejo que requiere 10 radiadores diferentes para disipar el calor generado por la combustión de tanta energía. A máxima velocidad, el motor bombea 60.000 litros de aire por minuto y vaciaría su tanque de combustible en menos de 10 minutos. Es la demostración de que la potencia puede ser refinada y controlada,
permitiendo que un vehículo de calle alcance velocidades superiores a los 490 km por hora con la elegancia de una obra de arte mecánica. La sincronización de los 4 turbocompresores se realiza mediante válvulas de descarga controladas por computadora que aseguran una entrega de torque lineal, evitando las sacudidas bruscas y proporcionando una aceleración que se siente infinita para el conductor y los pasajeros. Los componentes internos, como las bielas de titanio y los sistemas de inyección doble, aseguran que cada mililitro de gasolina se transforme en movimiento puro con una eficiencia que desafía los estándares de los deportivos convencionales. La interconexión entre estos motores nos muestra que, ya sea para conquistar el espacio, cruzar los mares o iluminar ciudades, la búsqueda de la potencia es el motor real de la civilización. Cada una de estas máquinas ha requerido el desarrollo de nuevas matemáticas, leyes de la termodinámica aplicadas y procesos de fabricación que rozan la perfección. El acero, el titanio y el carbono se doblan ante la voluntad de ingenieros que ven en cada explosión controlada o en cada flujo de gas una oportunidad para llevar a la humanidad un paso más allá de lo conocido. La potencia no es solo una cifra de caballos de fuerza o libras de empuje, es la medida de nuestra capacidad para dominar la energía del universo y ponerla al servicio de nuestro progreso. Detrás de cada uno de estos 10 gigantes hay miles de horas de simulación por computadora y pruebas destructivas que buscan encontrar el límite de lo posible antes de que la máquina sea puesta en funcionamiento real. Estos procesos de diseño digital permiten anticipar fallos por fatiga de materiales o puntos calientes en las cámaras de combustión, ahorrando millones de dólares en prototipos físicos y acelerando el ritmo de la innovación tecnológica global. La evolución técnica de estos motores también refleja un cambio en nuestra comprensión de los materiales. Los primeros motores de vapor o de combustión interna dependían de hierros pesados y aceros básicos que limitaban enormemente la relación entre peso y potencia. Hoy en día, el uso de superaleaciones monocristalinas y cerámicas avanzadas permite que motores como el GE-9X funcionen a temperaturas internas que fundirían los motores de hace 50 años. Esta resistencia térmica es la clave para aumentar la eficiencia, ya que según las leyes de la termodinámica, cuanto mayor es la temperatura de combustión, mayor es el trabajo que se puede extraer del combustible. Esta búsqueda de la eficiencia ha llevado a la creación de procesos de fundición al vacío y mecanizado por descarga eléctrica que permiten fabricar piezas con tolerancias menores a una micra. La metalurgia moderna ha permitido que las cámaras de combustión soporten presiones que antes eran exclusivas del interior de las estrellas, abriendo la puerta a ciclos de energía más densos y potentes que impulsan el desarrollo de la aviación supersónica y la exploración profunda. Dale like, suscríbete y comparte. En el mundo de la propulsión naval, el Wärtsilä Sulzer no solo destaca por su potencia, sino por su capacidad de operar de manera continua durante meses sin detenerse. El desgaste de sus camisas de cilindro se mide en fracciones de milímetro tras miles de horas de uso, gracias a sistemas de inyección de aceite inteligentes que detectan la presión del pistón y ajustan la lubricación en tiempo real. Esta durabilidad es lo que permite que el coste del transporte marítimo siga siendo una fracción mínima del precio final de los productos que consumimos. La ingeniería detrás de estos motores gigantescos es un recordatorio de que la potencia a gran escala requiere una paciencia y una precisión microscópicas en el diseño de cada perno y cada junta de sellado. La automatización de los barcos modernos permite que estos motores sean supervisados de forma remota desde centros de mando en tierra, donde analistas de datos aseguran que el consumo de combustible se mantenga en el nivel óptimo para reducir el impacto económico y ecológico de la navegación transoceánica. El impacto ambiental también se ha convertido en una prioridad para los diseñadores de los motores más potentes del mundo. Las turbinas Siemens ahora se están adaptando para quemar mezclas de hidrógeno, lo que permitiría generar electricidad a gran escala sin emitir dióxido de carbono. Del mismo modo, el motor Raptor de SpaceX utiliza metano porque es una molécula más limpia que el queroseno y puede ser sintetizada en otros planetas, abriendo la puerta a una exploración espacial sostenible. La potencia del futuro no solo será evaluada por su fuerza bruta, sino por su limpieza y su capacidad para integrarse en una economía circular que respete los límites del planeta mientras sigue impulsando nuestros sueños de exploración y comodidad. Los sistemas de filtrado y catalización en los motores industriales modernos son tan avanzados que el aire que sale por los escapes a veces está más limpio de partículas que el aire que entró originalmente en la máquina, demostrando que la alta tecnología puede ser aliada de la conservación ambiental.
A medida que profundizamos en la arquitectura de los motores de aviación, observamos que el concepto de relación de derivación ha cambiado las reglas del juego. En motores como el GE-90, la mayor parte del empuje no proviene de los gases calientes de la combustión, sino de la enorme masa de aire frío que el ventilador frontal empuja hacia atrás alrededor del núcleo. Esto no solo genera una potencia masiva, sino que actúa como un aislante acústico natural, haciendo que los aviones modernos sean significativamente más silenciosos que los de la década de 1970. Esta innovación es la razón por la cual podemos vivir cerca de aeropuertos internacionales sin que el ruido sea insoportable, demostrando que la potencia inteligente es aquella que gestiona sus efectos secundarios con la misma destreza con la que gestiona su fuerza principal. Las capas de materiales absorbentes de sonido integradas en las carcasas de los motores son el resultado de décadas de investigación en acústica de fluidos. En el sector de la automoción extrema, el desarrollo del motor del Bugatti Chiron ha obligado a repensar la aerodinámica de los vehículos de calle. A velocidades cercanas a los 500 km por hora, la resistencia del aire se vuelve tan densa como el agua, y el motor debe luchar no solo contra la inercia, sino contra una barrera física invisible. La potencia del DIP-KEVU 16 es necesaria para romper esta barrera, pero también requiere un control electrónico que ajuste el alerón trasero y la altura del chasis para evitar que el coche se eleve como un ala de avión. La integración de la potencia del motor con la dinámica del chasis es lo que diferencia a un motor potente de una máquina de récord mundial, estableciendo un diálogo constante entre los caballos de fuerza y la carga aerodinámica descendente que permite al conductor mantener el control absoluto en el límite de la física. Incluso en la maquinaria pesada de minería, motores como los que impulsan a los camiones Caterpillar de la serie 7977 demuestran una potencia brutal aplicada a la productividad. Estos motores de 20 cilindros mueven volúmenes de tierra equivalentes a una colina entera en un solo viaje. Al igual que las locomotoras, utilizan sistemas de tracción eléctrica para manejar el par motor necesario en pendientes pronunciadas bajo cargas de 400 toneladas. La fiabilidad de estos motores es la que garantiza el suministro de metales preciosos y tierras raras necesarios para la revolución digital. Sin estos gigantes de la combustión, la escala de la minería moderna sería imposible, retrasando el desarrollo de tecnologías como los teléfonos inteligentes o las baterías para coches eléctricos que dependen de estos suministros industriales a gran escala. La historia de los motores más potentes es, en última instancia, la historia del fuego controlado, desde las primeras máquinas de vapor hasta los motores de plasma que se vislumbran en el horizonte de la exploración espacial profunda. Cada uno de estos 10 motores ha marcado un antes y un después en su respectivo campo. El impacto del Wärtsilä en la economía global es tan profundo como el impacto del Raptor en nuestras aspiraciones de convertirnos en una especie multiplanetaria. No hay rincón de la vida moderna que no esté tocado por la fuerza generada por estas máquinas. La próxima vez que vea un avión cruzar el cielo o que reciba un paquete desde el otro lado del mundo, recuerde que detrás de ese movimiento hay un corazón de metal latiendo con una potencia que desafía las leyes de la naturaleza. Una sinfonía de ingeniería que sigue escribiendo el guión de nuestro futuro colectivo. La ingeniería de potencia es, pues, el arte de convertir el caos de la combustión en la elegancia del movimiento perpetuo y controlado. Una búsqueda incesante que define nuestra era tecnológica y nos impulsa hacia nuevas fronteras de descubrimiento y eficiencia. Estos motores no solo son ejemplos de ingenio, sino que también representan un compromiso con la sostenibilidad y la innovación. A medida que avanzamos hacia un futuro más ecológico, la industria automotriz y de maquinaria pesada está explorando alternativas como los motores eléctricos y las tecnologías híbridas que prometen disminuir la huella de carbono sin sacrificar la potencia necesaria para operaciones de gran escala. En este contexto, el desarrollo de motores que combinan eficiencia energética con rendimiento extremo es crucial. La investigación y el desarrollo en esta área no solo se centran en mejorar la potencia, sino también en optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones. En este sentido, la colaboración entre ingenieros, científicos y empresas de tecnología se vuelve esencial. Cada avance en la ingeniería de motores puede ser la clave para desbloquear nuevas posibilidades, desde la exploración de recursos en lugares remotos hasta la expansión de infraestructuras en países en desarrollo. Así, la evolución de estos motores no solo es un testimonio del ingenio humano, sino también un reflejo de nuestra capacidad para adaptarnos y superar desafíos.
Al mirar hacia el futuro, es evidente que la búsqueda de la potencia y la sostenibilidad irá de la mano, impulsando la próxima generación de innovaciones que definirán no solo la industria, sino también la forma en que vivimos y nos conectamos con el mundo que nos rodea. En este sentido, la educación y la formación de nuevas generaciones de ingenieros son fundamentales. Debemos inspirar a jóvenes talentos a seguir explorando el fascinante mundo de la ingeniería, donde cada idea, cada diseño y cada motor pueden ser la puerta de entrada a un futuro más brillante y eficiente. La historia de la ingeniería de motores está lejos de terminar. De hecho, está apenas comenzando y el horizonte se presenta lleno de oportunidades y desafíos que esperan ser conquistados. Cada paso que damos en esta dirección es un avance hacia un mundo donde la tecnología y la sostenibilidad coexisten en perfecta armonía, creando un legado duradero para las generaciones venideras. La innovación nunca se detiene. Y con cada nuevo motor que se desarrolla, se abre un nuevo capítulo en nuestra historia compartida. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.